las volvieron un poquito más fáciles. Ellos tenían unos estudios que venían intentando hace varios años con medicamentos controladores y sí, necesito que me ayuden porque estaba enferma. Ninguno tiene marcador. Entonces empecemos póngame cuidado. Antes nos enredaron un poquito el tema y ellos tenían unos estudios, Gina estaba haciendo unos estudios que los están haciendo ahora para hipertensión ahora mismo, por eso no han sacado una revisión concreta. Join está haciendo un grupo de estudios para sacar unas recomendaciones que hizo Gina y que ya nos está indicando varias cosas, ¿cierto? Yo siempre les doy la indicación de lo que pueden hacer en un primer nivel con un paciente que lo tenga, pero si ustedes quieren se rigen en la guía, que es lo que dice la guía. Isabel explicó muy bien el manejo de los steps o los pasos que nos recomiendan y en general se los voy a hacer resumidos. Entonces vamos a empezar a hablar de fenotipos para que hagan el apellido del asma de acuerdo con lo que dice Gina, porque es importante tener en cuenta esto. Primero el fenotipo, entonces hay varios fenotipos a tener en cuenta, los más importantes que son asma de la infancia o alérgica o de la niñez. Es un fenotipo que engloba todos aquellos niños que vienen siendo asmáticos desde chiquitos y que siendo adultos, que están viendo adultos, son asmáticos. ¿Listo? Esto tiene mucha relación con atopías, ¿sí? O sea, ellos no son solo alérgicos a eso, sino a muchas otras cosas. Esto es por una recesión de un gen que hace que todas las células ayudadoras y el sistema inmune reaccione más. Intrínseca del adulto. Es un asma que le dio a una persona adulta sin haber sido asmática desde niña. Es un asma más grave, más severa, con una difícil evolución, con unas exacerbaciones más graves, con una necesidad generalmente de llegar a la UCI y estar intubados. Y esto tiene relación, la que les da a los adultos, con alergias a medicamentos, alergias a alimentos, con poliposis nasal, digamos que por eso es más severa. Otro fenotipo es inducida por el ejercicio, que es todos los pacientes que solo les dan síntomas de asma, opresión torácica, dolor depresivo, sibilancias, tos, con el ejercicio. Y en los niños pues pasa, pero están viendo niños que la mamá les dice, es que al niño le da eso cuando está haciendo educación física, no más. Ni cuando tiene contacto con el animal, ni cuando está en el frío, solo cuando está haciendo educación física. Y es por unas catecolaminas que se excretan de hormonas antagonistas que cuando están haciendo ejercicio. Y en el adulto es muy importante porque tiene relación con la actividad sexual. Pues o sea, también con el ejercicio en gimnasios, si el paciente es deportista, pero sobre todo el paciente llega quejándose de que siempre con la actividad sexual hace episodios de asma, pues eso no va a permitir que la persona lleve una buena vida normal. ¿Listo? Más o menos estos en general son los más importantes, entonces vamos a clasificarla de acuerdo a cualquiera de estos tres. Luego sus compañeros les mostraban la segunda cosa muy importante para Gina, que es el control de los síntomas, ¿cierto? Que es en un cuadrito que se deben aprender en donde la puntuación es de 0 a 4 para hablar de bien controlada, parcialmente o mal controlada. Esto luego se va a determinar en si es leve, moderado o severo, ¿sí? De acuerdo a la sintomatología, de ahí sale esto, de lo que Gina nos habla de leve, moderada y severa. Luego, este cuadrito se lo saben, ¿cierto?
al paciente le deben preguntar, señor o señora, muchacho, usted, ¿cuántas veces en las últimas 4 semanas ha tenido despertares por asma? ¿Cuántas veces ha tenido que usar el medicamento aliviador, cierto? ¿Cuántas veces usted limita, por ejemplo, se limita su vida por el asma? Claro, doctor, no ve que no puedo tener actividad sexual, ¿cierto? ¿Cuándo falta? En el día. ¿Cuántas veces ha tenido síntomas diurnos de asma? 0 es ninguna de las 4 preguntas. 1, ¿cómo es? De 0 a 1. De 0 es bien controlada. De 1 a 2 parcial y 3 y 4 mal controlada. Hola, estoy en clase. Y ahorita la llamo. ¿Listo? Esto para determinar el manejo, o los STEM que hablan ahora ellos. ¿Listo? Luego vamos a hablar de algo que habla ella. Lo que pasa es que la guía Gina es una guía, la tosita, en donde repite las mismas cosas y repite las mismas cosas. Y la repetición de Gina es que tenemos que tener un buen contacto con el paciente, una buena educación, explicarle muy bien el uso del inhalador, explicarle y tener una empatía con el paciente para escoger mejor su tratamiento de acuerdo a su entorno, toda su individualidad. Entonces habla Gina de unos factores que llaman factores de riesgo para evolución desfavorable. ¿Sí? Esto no es más que unos factores que tienen que tener en cuenta para preguntarle al paciente de que ese paciente tal vez se les va a complicar, les va a necesitar un cuidado intensivo o intubación gracias al asma, que son cuáles, pregunta del parcial final. Si les sale algo les voy a decir, dígame la lista de cuáles son los factores para tener en cuenta evolución favorable, desfavorable para asma. Entonces ustedes me van a decir que no use corticoides inhalados, que esté en embarazo, eso es una lista que tiene la guía, que use SABA a repetición, que tenga comorbilidades como rinitis, sinusitis, obesidad, reto gastroesofágico, que tenga trastornos psicológicos o psiquiátricos, ¿qué más? Que siga fumando. Es una lista grande, que tenga síntomas mal controlados. Entonces, para armar el diagnóstico, aquí vamos a hablar de asma controlada, ¿sí? Por ahora. Entonces, asma, fenotipo, con síntomas bien controlados, parcialmente controlados o mal controlados, ¿listo? De acuerdo a lo que les salga. Y aquí me van a poner con factor de riesgo para evolución desfavorable y entre paréntesis cuáles para ese paciente, ¿sí? Si no tiene, sin factor de riesgo para evolución desfavorable. Que es un paciente obeso, que es un paciente que fuma, que es un paciente que además tiene rinitis, que es alérgico, que es otro. Entonces, con factor de riesgo para evolución desfavorable, antecedente que ya estaba intubado por asma o que ya estaba en la UCI por asma. Es un factor de riesgo para evolución desfavorable. ¿Les queda claro cómo se llama el diagnóstico? En el caso clínico del parcial, yo les doy todos los datos. Yo les digo si así fue asmático desde niño, si fue asmático desde adulto, si lo hace con el ejercicio o no, para que calculen si tiene síntomas bien o mal controlados, cuántos despertares han tenido uno por asma, y les doy algunos datos para que ustedes miren si tiene o no factor de riesgo para evolución desfavorable. ¿Les quedan claros los apellidos? Entonces, Gina nos dice, antes manejábamos solo broncodilatadores de acción corta para rescate en pacientes y ahora vamos a manejar medicamentos que se llaman medicamentos aire o medicamentos de terapia respiratoria controladora con corticosteroides. ¿Sí? Corticosteroides más formoterol, o sea, budesonida más formoterol es lo que nos está indicando la guía, que de todos los pacientes que ellos llevaban 10 años haciendo un estudio, empezaron en el 2009
y terminaron hace poco con conclusiones, nos está diciendo los que mejoraron, los que no exacerbaron, los que esto y lo otro, fueron el grupo que pusimos a usar budesonidama y formoterol. ¿De qué manera? Solamente cuando tengan los síntomas, ¿sí? Si el paciente tiene síntomas bien controlados. ¿Sí me entendieron? Si yo les estoy diciendo que a mí a veces me da síntomas, que soy una paciente que a veces me da síntomas y que tengo un puntaje de 0 a 1, que casi no me dan síntomas, que casi no estoy limitada por el asma, que no me despierto por asma, entonces yo le voy a decir a ese paciente, coja budesonida formoterol y cuando le dé síntomas se va a hacer un esquema, no más. ¿Vieron cómo cambia? ¿Ya? ¿Eso les queda claro? Si luego voy y miro el paciente tiene síntomas parcialmente controlados, lo que nos dice Gina es misma budesonida formoterol, pero ya no solo para rescate, sino para mantenimiento con dosis de corticosteroide inhalado bajo. O sea, puede ser 2 puff cada 12 horas, porque hay una dosis muy alta. Si nuestro paciente tiene síntomas mal controlados, por eso es importante que clasifiquen esto, lo vamos a hacer con un mantenimiento a dosis altas de corticosteroides. ¿Entendieron o les vuelvo a explicar? Listo, otra vez. Es muy importante sacar esto y sacar esto. Esto para manejar nuestro paciente en la consulta externa y esto para manejar y para saber cuando nos llegan las urgencias cuál de ellos, de esos 5 que me llegaron, me puede entrar en paro respiratorio por asma, que tiene sí riesgo para evolución desfavorable. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de control de los síntomas y del manejo del asma, según nos dice Gina. ¿Cuál es el medicamento les cuento lo que hicieron ellos? Hicieron, y eso no fueron 10 ni 20 pacientes, fueron miles de pacientes donde hicieron estudios en donde a un grupo no le pusieron nada, les pusieron placebo, a otro grupo les pusieron medicamentos controladores a esas dosis, a otro grupo les pusieron esteroides a altas dosis. Hicieron varios grupos y se dieron cuenta y nos recomiendan que el mejor manejo para controlar el paciente es hacer STEP 1 o TRAP 1, en donde el medicamento es el aire, o sea, terapia respiratoria de control de síntomas, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si tengo un paciente con síntomas bien controlados, lo que dice Gina es que le manden budesonida más formoterol solamente cuando tenga síntomas. Que esto no va a ser mucho, porque si yo estoy diciendo que está bien controlado, mis síntomas no van mucho en la noche ni en el día y yo no tengo limitación por algo, ¿sí o no? ¿Pueden ser separados o vienen en una presentación? Ahorita les enseño en la vida real. ¿Sí? Esto es la guía, ¿sí? La guía, 2. Esto es la guía. Lo que ustedes nos dicen la guía, la evidencia clínica, lo científico. Ahorita les enseño a manejar pacientes del hospital. ¿Listo? Porque todo el mundo no tiene plata para budesonida formoterol. Ni la EPS se los va a dar estar dando continuamente. ¿Entonces les queda claro esto? Sí. Listo. Entonces ustedes llegan a un paciente, lo clasifican aquí, lo clasifican en bien controlados, ¡pim! Le dicen, vea Valentina, solo le voy a dar este manejo para cuando le den síntomas, se va a hacer 2 puff. Puede ser 2 puff cada 20 minutos por 1 hora y ya. Vamos a manejar eso en crisis. Manejas los síntomas, te quedas quieta y así se debe mejorar. ¿Entendido? Pacientes que tengan parcialmente controlados los síntomas, que le digan, no, a mí sí me dan más síntomas en la noche. Ya Gina dice que esto no es cuando los síntomas, sino cada 12 horas. Que no los vamos a usar solamente para rescate, sino para mantenimiento. O sea que todos los días esa persona se debe hacer 2 inhalaciones en la mañana y 2 en la noche. Todos los días de su vida, tenga o no tenga síntomas. ¿Ya? Y para los mal controlados vamos a usar 4, 5, 6 puff, dosis altas cada 12 horas para evitar que nos lleguen las urgencias. ¿Entendido? ¿Todos entendieron?
¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No puedes repetir el de parcialmente controlado? Misma budesonida formoterol, lo que decía Isabela tiene mucha razón. Hicieron unos estudios en donde subieron la dosis del corticoide inhalado y dejaron el formoterol bajito y tampoco les funcionaba. Entonces dijeron, funcionan los dos a la misma dosis. Si van altos juntos. Si van bajos juntos. No uno que el otro. Todo esto después de muchos estudios y muchas investigaciones. Entonces sería budesonida formoterol ya no a rescate, sino 2 puffs cada 12 horas todos los días. ¿Ya? ¿Cómo reevalúo yo un paciente para, ya les explico, para bajar o subir o dejar? ¿Cuál es mi meta con un paciente con el asma? Que tenga este medicamento, pero que lo use solo para control de los síntomas. No quiero que lo use en mantenimiento. O sea, que tenga los síntomas bien controlados, ¿sí? ¿Y cómo hago eso? Pues con las otras cosas que dice la guía, ¿cierto? La educación del paciente y la adherencia al tratamiento. Y mejorando las otras comorbilidades que tengo. ¿Ya? ¿Les queda claro? Los de los síntomas mal controlados, entonces son dosis más altas. Cada 4, 5, cada 12 horas. ¿Entendido? La vía 2, o sea, la vía 2 es ABA, es de cortación. ¿En qué casos crees tú que no podríamos usar budesonida formoterol? En hospitalización. Ella tiene en cuenta eso. Entonces nos dice SABA solo para rescate y use inhaladores corticosteroides a dosis bajas o altas, que ya les voy a enseñar. ¿Entendido? Ese es lo que dice la guía. Pues la recomendación es que por favor se haga este uno, ¿cierto? Que se haga ahí. Pero en caso de que no se pueda, o que yo sea alérgica a la budesonida, o que en mi país no haya budesonida, o yo que sé, por algún motivo, pasemos a step 2, ¿cierto? El step 2, entonces bueno, terminemos 1 para que cerremos acá. ¿Entendieron las dosis de 1? Sí, sería mantenimiento, 2 puffs cada 12. Y ya si le da crisis, antica, severa. Pues 4 o 6 puffs cada, también 2 puffs cada. Pero si está mal controlado, en crisis. Pero no hablo de mantenimiento, sino cuando le da la crisis a los que estén en. Hace rescate y se va para el hospital. en el momento que le... Pero eso se llama rescate. ¿Listo? ¿Cómo citamos estos pacientes a control? También es de acuerdo de estos síntomas. Entonces, este se supone que está bien controlado, lo podemos citar al año. Este y este 3 meses. ¿Con qué objetivo? De decirle, ole Mateo, ¿cómo le está yendo a usted con la budesonida formoterol? ¿Sí? Si está bien controlado y él me dice que sigue bien, vamos igual, ¿sí? Si está bien controlado, y luego me dice al año que él ha tenido empeoramiento de sus síntomas, lo que hago es cambiarle el esquema y le subo el corticosteroide. Pues las dos cosas. Si él viene a control y ya me cambia de clasificación y me doy cuenta de que los síntomas de él ya pasaron de estar bien controlados a parcialmente, lo que hago es cambiar esquema y subo. Lo que nos dice básicamente la guía es, cojan los corticosteroides inhalados y empiécelos a mover en dosis de acuerdo a los síntomas. Si tiene los síntomas mal controlados, súbalos. Si él volvió a controlar los 3 meses y le dice, doctora, yo estoy muy bien, ya a mí no me han dado síntomas, bájenlos. O sea, no deje el corticosteroide inhalado para siempre en dosis altas, ni el formoterol, ¿sí? ¿Entendido o no? Ahora vamos a hablar de el 90% de los pacientes que van a tener. O sea, step 2. Salbutamol, que lo tenemos en el post.
Usted le habla de este medicamento a un paciente del Hospital del Sur y no lo puede comprar, no se lo entregan y no lo vayan a buscar. Entonces, nos dice el salbutamol, hay que explicarle al paciente que por favor no abuse de él, que el abuso del salbutamol es un factor para evolución desfavorable, que solo debe hacerlo cuando le den síntomas. ¿Y cómo lo debe hacer? 2 puff cada 20 minutos por 1 hora por la inhalocámara. Si no mejora, váyase para urgencias. No envíe, porque la gente que hace asma es... y eso le dan a eso como violento estado. Entonces le dice, este medicamento es delicado, ese medicamento le puede traer consecuencias, por favor. 2 puff cada 20 minutos en la hora con la inhalocámara, bien tranquilito, haciéndose bien. Si usted no mejora, arranque para las urgencias que ya se maneja ya, ¿entendido? Eso entonces esto lo hacemos para rescate o control de síntomas. Y dejamos el corticosteroide inhalado, que sería la beclometasona, inhalador bucal, y la manejamos a dosis bajas o altas, depende de los síntomas. ¿Cuánto sería la beclometasona para un paciente con síntomas bien controlados? 2 puff todos los días en la noche. Eso es una dosis bajitita, ¿sí? Para cuando me diga que tiene síntomas bien controlados, ¿ya? Para cuando me diga que tiene síntomas parcialmente controlados, ya empiezo a subir las cosas. Puede ser 3 puff cada 12 horas, 4 cada 12 horas. Y si el paciente tiene síntomas mal controlados, me voy arriba, 5 puff cada 12 horas, 10 puff cada 12 horas, dosis muy altas de corticosteroide inhalado, ¿ya? Se deja beclometasona 2 puff. 2 puff en la noche es la dosis mínima para los síntomas bien controlados. Entonces pasemos al mismo caso de Mateo, que llegó, yo dije que tiene síntomas bien controlados, pero Mateo es un muchacho que vende dulcecitos en el semáforo del Hospital del Sur y no tiene para poder subir a poner. Yo le voy a decir, Mateo, le voy a entregar 2 inhaladores. Salbutamol, que es este, que usted no se lo va a estar haciendo cuando le dé tos, tristeza, llanto, hambre, porque la gente a todo le echa salbutamol. Solamente cuando tenga los síntomas de crisis del asma, cuando esté en crisis. ¿Sí? ¿Cuánto se va a hacer? 2 puff cada 20 minutos por 1 hora, por inhalocámara, no más. O sea, va a hacerse 6 puff en 1 hora, no más. Porque ese medicamento le puede hacer daño. ¿Me entendió? Sí, señora. En cambio, le voy a mandar otro, que es uno de una cajita azul, que se llama beclometasona, que su merced se va a hacer 2 puff en la noche todos los días, por inhalocámara. ¿Ya? Porque él tiene síntomas bien controlados. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de Valentina, que tiene síntomas parcialmente controlados en este esquema. Misma recomendación del salbutamol. Toma el salbutamol, pero no se lo va a estar echando, por favor, cada que respire. Y te voy a entregar otro que se llama beclometasona y te vas a hacer 3 puff cada 12 horas, todos los días, 3 en la mañana, 3 en la noche. En la próxima consulta yo puedo decir subirle a 4, a 5 o bajarle si controló mejor los síntomas, ¿sí? Viene Ángel y me dice que no puede con esos síntomas, que todos los días lo despiertan y le dio un puntaje de 4. Ángel no puede comprar budesonida por formoterol. Misma recomendación de Saba. Y ya le voy a decir beclometasona 6, 7, 10 cada 12. Es una dosis altísima. Y le digo vuelva en 3 meses. A ella le digo vuelva en, a él le digo vuelva en. Y al año o a los 3, a los 6 vuelvo y revalúo síntomas y bajo o subo el inhalador de corticosteroide. El SABA tiene que ser en el mismo esquema, ¿entendido? ¿Sí? Todos en el mismo de 2 puff cada 20 En el minutos. parcial, si quieren me recitan esto. Lo que hago de plus con ustedes es enseñarles en la vida real que se van a encontrar, ¿sí? Para que no los cuadren. Y ahora. Y Gina tiene en cuenta eso. En cambio, Gol no. Gol nos dicen tiotropio, 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 tiotropio. Bueno, ¿entendieron? Profe, si ya hace una crisis con el salbutamol, entonces que vaya al hospital y vuelve a tener otra, director final. Que vaya al hospital, ya, ahorita manejamos las exacerbaciones. ¿Entendido? ¿Qué más? Necesito de ahí. No, pues sería salbutamol normal, 2 puff cada 20 minutos en 1
una hora con inhalocámara. Y ya. Todos. Sí. Recuerden que todos los pacientes con asma deben tener plan de acción escrito para el asma. El plan de acción escrito para el asma es un papelito que ustedes le van a dar al paciente en donde le están explicando qué hacer si entra en crisis. Si ustedes no acuerdan de esto que yo les estoy diciendo, miren una persona de campo, ¿cierto? Entonces en el plan de acción del asma van a hacer una plantilla donde dice, primer paso cuando le den una crisis, mantenga la calma. Mantenga este papel a donde quiera que vaya. Yo les digo a los pacientes, decía, mantenga ese papelito para que ese papelito le va a decir qué haga usted. Lamine, lo lleven en una billetera con su cédula o lleven en una bolsa con sus inhaladores que se va para Cancún. Llévelo al hotel donde usted va a estar en la mesita de noche porque usted no sabe a qué horas le va a dar una crisis ni en dónde. Imagínese el papel. Usted en un piso 10 y el papel en el carro. Los inhaladores en el carro. Esas son bobadas que uno le debe explicar al paciente. Esto para donde usted vaya. El día que usted duerma ahí va su cédula, su almohada, su pijama y eso, qué cosa es. En ese maletico va los inhaladores, la inhalocámara y va este papel donde le voy a decir primer paso, mantenga la calma. Respire, recuerde que de su tranquilidad depende su mejoría. Si se alborota y se pone a llorar, la cosa va peor. Segundo, recuerde tomar los inhaladores que debe tener en su mesa de noche. ¿Cuáles? El salbutamol solo es para cuando le den síntomas y se va a hacer 2 puffs cada 20 minutos por esa hora, todo por la inhalocámara, solamente 2 puffs, por favor no repita la dosis, solamente 2 puffs, la gente está, los reviso, todo el mundo le ha hecho. Si no mejora, por favor consulte a las urgencias, ¿sí? Y el medicamento que usted va a hacer mantenimiento, de aquí o aquí. La beclometasona y se la va a aplicar todos los días con horario, ¿entendido? Vuelvo y les digo, uno en una crisis de ansiedad porque no tiene aire, porque está enfermo, está en Cartagena, mentira, está en las playas de Quimbaya. ¿Usted quién se acuerda de cuántos puffs cada cuánto y por dónde? Si no acuerdan ustedes que están estudiando medicina, ven una persona de campo, ¿verdad? O que vive en la línea. Tienen que sacar el papel y leer qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Listo. ¿Eso les queda claro? O sea, pues unidad es el mismo y lo que sube es el mantenimiento. Las dos suben. Ellos vienen en un combinado. Ellos vienen en una presentación. Alguien que busque cómo es que se llama el combinado de fútbol de sonido por motor comercial. De sonido por motor, ¿cómo se llama el combinado? Bueno. ¿No les quedó claro que sin vigor? Entonces, si tú subes los porque como te decía, hubo estudios en que si no subía uno no mejoraba. ¿No te quedó claro el manejo en que esté? En el aire. 3 puffs de beclometasona cada 12 horas. Puede ser 3 o 4 o 5. Eso es una dosis media. ¿Sí? Eso es lo que se sube. Y dosis altas es por arriba cada 2. ¿Ya? ¿Entendieron? Vuelvo y les digo, ¿qué dice la guía? ¿Qué quieren recitar en el parcial? Pues esto, ¿sí? Pero tengan en cuenta cuando se vayan a ir para un hospital que no tiene eso. Hay que mandar a vacunar al paciente, hay que sacarlo a control, hay que poner en la historia una historia que es una historia larga que tenemos que hacer cuando están viendo crónicos. Pero la historia dice, el paciente se siente a gusto con los medicamentos, le están entregando los medicamentos. El paciente, ¿qué objetivo tiene de mejorarse por el asma? ¿Cuál es el objetivo principal que el paciente dice? Usted le explica cómo es la técnica del inhalador, usted mira cómo hace el inhalador, usted le corrige el inhalador como lo hace mal, todo eso. Todo lo que dice Gina. ¿Listo? Si el paciente tiene pacífico, no va a ser. Porque el sábado era uno de los factores de riesgo para evolución de coronavirus y se dieron cuenta que la gente, aunque uno le diga, no lo utilice así. Entonces,
esa vaina y no le mejoró. Antes hablábamos de asma con exacerbación actual leve moderada, antes hablábamos de grave con peligro para la vida, ¿sí o no? Chicos que ya vieron conmigo. Ya no, nos simplificaron el asunto, nos dicen, o es leve moderada o es severa, o estamos o no estamos. Porque nos enseñaban, yo les enseñaba y la gente nos decía que intentáramos con inhaladores y si el paciente no mejoraba y en urgencia, entonces le sumábamos otra cosa, si no mejoraba le sumábamos otra cosa. Pero no sé, no. Le entrego mi cosita. Ahora lo que nos dice Gina en los nuevos estudios es que la clasifican en dos cosas. Nos dicen, o el paciente llega, pues llega exacerbado, pero no tan malo, el paciente llega severo. Párense en una de las dos rayas. Y eso lo hacen en la clasificación de los mismos criterios que teníamos en cuenta para lo otro, que era parafrasear. ¿Qué es parafrasear? Ya está. Esto es asma de la consulta. Ahora vamos a ver asma en la exacerbación, ¿sí? Entonces ya, llegó a la consulta y parafrasear es que yo siempre les digo, doctor, lo que pasa es que yo tengo asma, tengo dificultad para respirar, estoy en las playas de Quimbaya, me dice salbutamol, pero alcanzo a hablar unas frases que pego y a comunicarle que estoy enferma. El que viene severo dice, tengo mucha dificultad para respirar, no puede o no habla, o no habla. Entonces, hay uno que habla y el hablar es muy importante porque el hablar necesita oxígeno, ¿cierto? Necesita que respiremos y yo hablo es porque estoy respirando medianamente bien y tomo aire y respiro. El que no puede hablar es porque tiene dificultad respiratoria, entonces ahí lo clasifican, un leve, moderado o severa. El otro es saturación. El leve moderado no está desaturado, menos de 90. El severo está menos de 90. La frecuencia cardíaca del leve moderado está de 100 a 120. ¿Por qué? Por la taquicardia que produce la dificultad y por el salbutamol que seguro se hizo ya. ¿Sí? Y el severo está muy desaturado, usa músculos accesorios y Más de 120 y más de 30. tiene más de 120, 150, 140, está muy taquicárdico, ¿ya? El que tiene leve moderado no usa músculos accesorios, viene con dificultad pero no está haciendo tirajes, el que está severo sí. ¿Ya entendieron eso? Pero entonces, si llega con respiración, respiración mayor de 120, pero también llega con una bradicardia, sigue siendo severo. Este síndrome se los enseñé yo y lo único que se aprenden en mis clases. ¿Cómo se llama? Todos en coro. O verdad, Oh, habitual. el síndrome de Meles, Meles. El que ya llega bradicardico, bradineico y inconsciente. Ese ya le va a tener cardíaco. Síndrome de Meles no existe. Acrónimo, van y le dicen a Maya, ¿qué medicamento para el Meles? Nos enseñó Caicedo. ¿Cómo se dice eso en inglés? Lógico que se acuerda. Síndrome de Meles es ese paciente que usted ve ahí que ya está morado, que está bradicárdico, que está inquieto, que está inconsciente y que vea, chao, ya me les voy a ir. Sí, va a entrar en paro. Ese es severo también. Ese que un ciclo vital, pues como 3 vidas, algo así. Ese era el que pertenecía al riesgo para la vida, pero ya todos los metieron en un solo grupo. Entonces, con la exacerbación actual, leve, moderada o severa, cualquiera de las dos. ¿Listo? ¿Entendido? Entonces así se llaman los apellidos. ¿Cómo se tratan las exacerbaciones? Como bien explicaron sus compañeros. Esa presentación que hicieron está muy resumida y está muy bien. Y Sebastián, ¿qué quiere? Explicándole a Juan José las dudas que tiene. Listo. Entonces, con exacerbación actual, leve, moderada o severa. ¿Sí?
¿cómo se manejan las exacerbaciones? Entonces nos dicen, el principal objetivo sigue siendo hacerle rescate inhalado con pétalos de acción corta. La guía aquí nos da un poquito de determinación entre si poner el hipratropio o no. Dicen a criterio médico. Entonces, ¿qué nos dice? Todo paciente que llegue con una exacerbación hay que hacer el esquema corto de rescate como en el hipo. ¿Recuerdan? 2 puff cada 20 horas. A estos del asma no les vamos a hacer 2 puff, les vamos a hacer 4 o 5 puff porque ellos ya vienen de hacerse 2. ¿Recuerdan que les dijimos que se hiciera 2? Pues, ¿para qué les vamos a hacer? Y no limpio. Hay que hacerles 4 o 5 de una vez de salbutamol. ¿En severo? ¿Ah? ¿En severo? Leve moderada. ¿Sí? Cada 20 minutos por 1 hora, luego cada media hora por la siguiente hora por inhalocámara, ¿entendido? Listo. Yo, a mi criterio, debería ser usado el hipratropio porque tiene otro mecanismo de acción de relajación del músculo liso y me ayuda con el músculo liso. La guía nos dice a criterio médico si ponen el hipratropio. Yo considero que se debe poner porque es otro mecanismo de acción. Porque el hipratropio no da tanto reacción adversa como si es salbutamol, que es taquicardia al paciente. Entonces serían 5, estoy hablando de salbutamol, 5 puff cada 20 minutos por 1 hora, luego cada media hora por la siguiente hora por inhalocámara, más bromuro de hipratropio, 4 puff cada 20 minutos por 1 hora, luego cada media hora, o sea, los 2, señora. Y en ese caso, Hipatropio solo. Un paciente con falla, que tenga edema, que esté con falla descompensada y que además le dé una crisis asmática porque es muy salado, hipratropio también le sirve. Para el leve a moderado, le vamos a poner corticosteroide oral, así mismo como el lipo. ¿Cuánto? 50 miligramos por día, o sea 1 por kilo día por 3 días. ¿Entendido? ¿De qué? De prednisolona. Repito, exacerbación actual leve moderada. Le vamos a subir las dosis al salbutamol. Ay, es que yo uso budesonida formoterol. Si llego a mis urgencias, va a usar salbutamol. 5 cada 20 minutos por 1 hora, luego cada media hora, la siguiente hora más. Bromuro de hipratropio. 4 puff cada 20 minutos por 1 hora, ¿ya? O sea, si el viene con el otro manejo con Budesonida formoterol. yo le meto el salbutamol, Lo rescata. lo recupero y ya cuando se vaya vuelve a su manejo. Lo clasificas, si es bien, mal, parcial, tal, y le haces el estétulo. De acuerdo a los síntomas. ¿Ya? ¿Sí? Creo que el corticosteroide oral era para severa. Para leve moderada. Entonces, eso más prednisolona, 50 miligramos día por 3 días. Pero ¿Sí? el mismo también, o se espera. No de una. El salbutamol de hipratropio, o sea, de vino, las 2 horas de salbutamol y las 2 horas de No, van pegados. Se hacen los 9 de una vez. Van pegados para mecanismos de acción iguales. O sea, hacen 5, quitan el inhalador de salbutamol y suben el hipatropio. ¿Entendido? Listo. Vamos a hablar de severa. En la severa nos hablan también de inhaladores, pero tengan en cuenta el nebulizador, porque el paciente está con falla respiratoria, tiene dificultad respiratoria. Entonces vamos a hacerle eso con nebulizaciones continuas, con salbutamol o terbutalina, más hipatropio o verodual, o lo que tengan en su hospital. Nebulizaciones continuas es que diluyan 15 gotas de salbutamol más 3 cc de solución salina, como les enseñé para el EPO, y cuando se acaba la nebulización, montan la de hipatropio. Se acaba la de hipatropio, montan la de salbutamol, y así se van yendo continuamente. No dejan de nebulizar al paciente. ¿Sí? 7 gotas en 3 cc, ¿no? De ambos. De ambos. ¿Listo? El corticosteroide en el severo ya no es oral, sino venoso. O sea, hidrocortisona, 200 miligramos, porque no se va a poder tomar todas esas pastas. ¿Ya? Pero no entendí eso de que se Señor. que primero unas gotas de salbutamol, otras de hipratropio. Que son nebulizaciones continuas, pónganme cuidado. El paciente, les voy a poner en contexto, el paciente llega
morado, saturando 30, con tirajes intercostales, saturando 40, pues. Llega a su lumbático, inconsciente, usted no se va a poner con un inhalador, respire, no, señor, está morado ahí. Le ponen el esquema de salbutamol, 15 gotas de salbutamol o terbutalina más 3 cc de solución salina y eso empieza a nebulizar. Eso nebuliza que en 7 minutos. Y ya después. Se acaba el liquidito ese, entonces ya no echa salbutamol, sino bromuro de hipatropio, más 3 cc. Se acaba ese y vuelve y echa salbutamol. Se llaman nebulizaciones continuas. ¿Y eso sirve por cuánto tiempo? Hasta que se vaya usted para el tercer nivel o el paciente le mejore de saturación. Ah, ok. Aquí otra recomendación que nos da la guía en severa es que ponga oxígeno. Obviamente ese paciente está desaturado, búsquenle suplemento de oxígeno, ¿cierto? Si está en 40, ¿usted qué le van a poner? O máscara en horrible inhalación o Venturi al 50, un flujo alto, ¿cierto? Si está en 76, intentamos con cánula o Venturi al 28. ¿Ya? Doc, si se acababa. Si está con meles, busquen el tubo, que el paciente le va a entrar en paro. Doc, que sí, o sea, 15 gotas de salbutamol o terbutalina más 3 cc de solución salina se acaba. Luego sería bromuro Se llaman de... nebulizaciones continuas. Luego sería bromuro de hipatropio. 15 gotas más 3 cc. Ahí está el esclavo. Cualquiera de los hola, me ayudan con la garganta. Me preguntan, ¿salbutamol o terbutalina? Hay veces que no hay ninguno de las dos en el hospital. Y hay veces que solo hay terbutalina. Más fácil hay terbutalina que salbutamol, sujetados igual. Lo que haya. No las dos. Cualquiera de las dos que tenga. ¿Ya? A veces no tienen verodual o hipatropio porque eso es caro también. Las goticas valen por 45.000 pesos las goticas. Lo que haya. Y la hidrocortisona venosa. Pónganle oxígeno. La guía ya hace otras recomendaciones claras que ellos pusieron al final que les quiero dejar pendientes. No le tomen radiografías a un paciente con asma. ¿Por qué? No le pongan antibióticos a un paciente con asma. ¿Para qué? Si es asma, pues es asma. No es nada infeccioso. ¿Ya? El paciente leve moderado puede mejorar. Si bien le mejora, lo puede tener en el primero o en el segundo nivel. El paciente con severos tiene que ser manejado en un tercer nivel y en una UCI. ¿Sí? Porque el paciente le va a requerir de pronto ventilación mecánica. Señor. Bueno, el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es un medicamento que tenemos en los primeros niveles. ¿Por qué? ¿Por qué lo tenemos ahí? Por el manejo de las eclámpticas. Es un medicamento del carro de paro, ¿sí? Que tenemos que tener en todos los hospitales. Es un medicamento caro, pero por cuestión de que se le pone a la eclampsia, está en el carro de paro. Si usted ve que el paciente le llegó severo, le puede poner media ampollita de sulfato de magnesio, que eso también relaja el músculo liso y le ayuda a que el paciente salga un poquito. Y la indicación es que se ponga en un tercer nivel cuando el paciente tiene una crisis severa o en las UCIs. ¿Listo? Pero en los primeros niveles, si ustedes ven un paciente muy llevado, pónganle media ampollita también, que eso le ayude, de sulfato de magnesio. Lo tienen, lo van a tener, porque donde hay un hospital va a llegar una materna, y donde hay una materna tiene que haber sulfato de magnesio por si convulsiona. ¿Listo? La guía nos simplificó un poquito el manejo. Nos los metió en 2 grupos y nos dijo, la indicación es esta, ahí. ¿Sí? Si no se puede, los síntomas no se controlan bien, mantengamos un poquito más de dosis altas de budesonida, infomoterol. Y si ya definitivamente no se puede, pues volvamos a lo anterior, ¿sí? Que no debería ser. ¿Entendido? Listo. Sus monitores, tan lindos como se llaman monitores repitentes. Monitores que me quisieron volver a ver. Tienen ya los casos clínicos. ¿Listo? Varios anuncios parroquiales. El miércoles nos vemos en el hospital a las 8 de la mañana, todos. Todos, me imagino que ese